¿Y cómo se llama el tema? La pureza en los cristianos. Son temas que a veces no se tocan en las congregaciones. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué o no? Porque se ofenden los hermanos. Vamos de nuevo a Proverbios 4:23. ¿Ya lo tenemos? Cuando lo tengan, digan sí. No vamos a decir amén porque no sabemos qué es lo que dice. Porque imagínense si les digo, vamos a Judas y dice, y Judas se ahorcó. Amén, van a decir. Pues no sabemos lo que vamos a decir. Lo que nos dice la palabra. Bueno, si no leen su Biblia, pues no van a saber. Pero cuando lo tengan, digan sí. ¿Sí? Ok. Nada más van a poner aquí, acuérdense, porque apóyenme con una Biblia para mi hermano Andrés, o ya trae Biblia. Okay. No trae Biblia, apóyenme con otra. ¿Quién más no trae Biblia? Porque eso es educación cristiana. Traer Biblia es educación cristiana. Acá también apóyame con Paulina, por favor. Pero Paulina, otra, la Paulina nueva. Paola, perdón, no Paulina, perdón, es Paulina y Paola, ella. Al hermano Alejandro también. Hermano Andrés. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nos damos cuenta, en la palabra de Dios nos dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Incluso en los evangelios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Por ella entra y por ella contamina todo. Incluso la Biblia, hay muchos pasajes de la Biblia donde habla sobre la comida. Dice la palabra de Dios que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas que de 10 palabras solamente dicen 2 buenas? Muchas veces. Pero lo peor de todo es que pasa en personas cristianas. Entonces, esta mañana quiero hablarte sobre la pureza en los cristianos. La Biblia sí nos habla de la pureza en varios sentidos, incluyendo la pureza moral, espiritual y física. La pureza es un valor importante en las enseñanzas bíblicas relacionadas con vivir una vida justa, apartada del pecado. La palabra santo, acuérdense que quiere decir apartado del pecado. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces, yo quiero ser santo, no es de venirte a la iglesia, estar todo el día aquí metido con, perdón que lo diga así, hermanos, con tu velo, con tu falda. No es eso, estar todos los días en la iglesia. La palabra santo significa apartados del pecado. ¿Sale? Pero antes quiero preguntarte, ¿qué entendemos por pureza? Limpio. ¿Qué más? Algo no contaminado. ¿Qué más? En su estado natural. Muy bien. La pureza es la calidad de estar libre de impurezas, corrupción o contaminación. Este concepto puede aplicarse en distintos contextos y su significado varía según el ámbito. Punto número 1, pureza física. Se refiere a algo que está limpio, sin mezcla de elementos extraños o dañinos. Por ejemplo, el agua pura es aquella que no tiene contaminantes. Vemos un río, el río Tula. ¿Ustedes tomarían agua de ese río? No. Pero vamos a un manantial que está ahí mismo en ese río. Sí tomamos de esa agua, porque es pura. Y qué casualidad o qué chistoso, ¿no? Los que conocen aquí el río Tula, acá por el Malle, no nada más hay un manantial, hay varios. Yo me acuerdo porque de niño me iba a meter ahí a esos manantiales. Y ahí mismo, o sea, cómo sale el agua limpia y cómo al entrar se contamina. Ahora, la Biblia enfatiza la pureza no solo como una conducta externa, sino como un estado del corazón y la mente.
Ahí voy con esto. Voy a dar duro con esto, yo sé. A veces es triste ver en las congregaciones hermanos con corbata, bien trajeados, perfumados, hermanas con su velo, hermanas con su falda. No está mal. Lo malo es que es como un disfraz, nada más el domingo. Y ese domingo, hermanito, Dios te bendiga. Oh, hermanos, aquí no vamos a encontrar eso aquí en la congregación de apapachos. No lo vamos a encontrar. No somos falsos en ese sentido. No somos hermanos detrás de un disfraz, y eso siempre lo he dicho. Hay un hermano que dice, y se escucha fuerte, pero es cierto, dice: prefiero que mi gran defecto sea ser sincero a ser un hipócrita perfecto. Y es verdad. Decir las cosas bien, sin ofender, claro, pero decir las cosas claras. No se trata de venir a una congregación con nuestro disfraz de hermanito y allá afuera no te saludo. Tampoco se trata de eso, a eso me refiero. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos esto. La Biblia enfatiza la pureza no solo como una conducta externa, sino como un estado del corazón y la mente. Llama a los creyentes a vivir de manera santa, evitando el pecado y buscando una relación más cercana con Dios a través de su Espíritu Santo. Entre ello, vivir en obediencia. Hoy en día está de moda. Han implementado en muchas congregaciones el pacto de pureza. No está mal lo que hacen. Donde a los niños los llevan, les dicen, vas a hacer un compromiso con Dios de que no vas a tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia, y te ponen un anillo como símbolo de pureza. No está mal, hermanos. Lo que sí está mal es que pasamos esto por encima de Dios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay jóvenes que ya están bautizados y no lo ven como un compromiso con Dios. Hay hermanos que ya están bautizados y siguen viviendo en pecado. Hay hermanos que han sido bautizados o quieren bautizarse, pero no quieren un compromiso con Dios. Ese es un compromiso con Dios. En serio que en este poco tiempo que llevo de pastor, me ha tocado ver a jóvenes que se bautizan nada más por emoción, por gusto. Y pregúntame dónde están. Hermanos que dicen: no, es que cuando me bautizaron a mí, no me bautizaron bien. Quiero que me bautice otra vez. ¿Es malo volver a bautizarse? No, no es malo. Es malo cuando te bautizan en los unicitarios, que solamente Jesús. La Biblia nos dice: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, es malo cuando también te bautizan los mormones, porque ellos te bautizan en nombre de los muertos, de cualquier muerto. Eso es malo. Pero no hay un compromiso con Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? De que dentro de la pureza, ese compromiso es con Dios. Ahora, me tocó ver un matrimonio que andaba en pecado. Bueno, no era matrimonio, era noviazgo. Hicieron un pacto, la mujer ya con un hijo. Digo, no está mal que si quieres casarte con alguien que tiene un hijo, pero o sea, me tocó ver a estos hermanos que la mujer ya tenía un hijo, hicieron un pacto de pureza en el altar, siendo novios. Y pues los hermanos le estaban dando rienda suelta al pecado y haciendo el pacto de pureza. Es una burla hacia Dios. A eso me refiero. Que no hagamos las cosas simplemente por encima nada más, ser superficiales. Entonces, hermanos, Dios llama a los creyentes a vivir de manera santa, evitando el pecado y buscando una relación más cerca de Dios. El bautismo no nos salva, pero es un acto de obediencia y compromiso por medio de la conciencia, donde le estoy diciendo a mis amigos:
o a las personas que estoy obedeciendo un credo que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Ese es un acto de pureza. Decir, ya no quiero ser impuro, ya no pertenezco al mundo, pertenezco a Cristo. Ahora, la pureza es la ausencia de todo lo que contamina. La pureza es la cualidad de que no hay defectos, ni errores, ni adulteraciones. El agua pura está libre de cualquier otra sustancia. Ahora, si nos vamos a la Biblia también, menciona el oro. El oro puro ha sido refinado hasta tal punto que toda la escoria ha sido eliminada. Para que sea un oro puro, tiene que pasar por muchos procesos para quitar toda la escoria. ¿Sí sabemos cuál es la escoria, ¿verdad? ¿O no? Cuando, mi hermana que tiene su esposo que es soldador, solda y cae unas cositas como que si cae en un mosaico o en una loseta, contamina y no lo quitas. Esa es la escoria. Y el oro, para ser refinado, tiene que pasar por muchos procesos, muchos. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, tener una vida pura es aquella en la que el pecado ya no determina las elecciones que hace la persona. La pureza es importante para Dios, quien es el único verdaderamente puro. A menudo la pureza se utiliza en las Escrituras como un medio para comunicar la santidad o la perfección. Y vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. Cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, Dios especificó que el candelabro y otros artículos dentro del lugar santo fueran hechos de oro puro. Vamos a Éxodo 25:31. Éxodo 25:31. Estoy empezando con esto porque quiero que hablemos de la pureza y al final les voy a poner un video y les voy a poner un ejemplo. Cómo es que la naturaleza nos enseña a ser puros. Éxodo 25:31. ¿Qué nos dice? Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Gracias. Entonces nos damos cuenta cómo Dios le daba las especificaciones a Moisés y le decía, lo tienes que hacer de oro puro y lo tienes que labrar a mano. Otro ejemplo que nos dice en Éxodo 37:2. Uno, búsqueme Éxodo 37:2 y otro, 37:2. Uno Éxodo 37:2 y otro Éxodo 37:16. ¿Quién tiene 37:2? ¿Sí? Gracias. Una vez más podemos volver a ver. Y lo cubrió de oro puro. Pureza. ¿Qué nos dice el 16? También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se había de Libar. de oro fino. Gracias. El aceite también es parte de la utilización en el tabernáculo que debía de ser puro. Si nos damos cuenta, en la Biblia habla sobre cómo tenían que ser los animales que se tenían que ser sacrificados para entregarlos al sacerdote y ser entregados a Dios. Tan solo en Génesis nos habla, dice que Abel daba la oveja más gordita, la más bonita, la más hermosa. Siempre Abel daba lo mejor de él, lo más puro, lo más bonito que tenía. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Cuando Dios creó los cielos también,
y la tierra, todo era puro. Podemos verlos desde Génesis 1 y Génesis 2. No había muerte, descendencia, contaminación o pecado. Dios creó cosas puras porque Él es puro, dice la palabra de Dios. En Él no hay confusión, contradicción o transgresión. Todo lo que hace Él es bueno. Creó a los seres humanos para que reflejaran a su imagen y vivieran en comunión pura e interrumpida con Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no eran corruptos, pero desde ahí podemos entender que hubo libre albedrío. Les dijo, de todo árbol pueden comer, menos de este, que es del bien y del mal. Dios les dijo, ahí está, se los dejo ahí, pero ustedes saben si lo comen o no, si quieren seguir siendo puros o no. Pero no hizo caso Eva, hizo caso a la serpiente, a Satanás. Entonces, la palabra de Dios nos muestra y nos dice constantemente, lo dice en Salmos 18:30, Salmos 145:17, dice, todo lo que hace es bueno. Creó a los seres humanos para que reflejaran su imagen y vivieran en comunión pura e interrumpida con Él. Sin embargo, el pecado es la causa de la corrupción de la pureza. La impureza se menciona a menudo como uno de los factores que nos alejan de la presencia de Dios. Vamos a Colosenses 3, del 5 al 6. Y es lo que nos hace ser impuros. Colosenses 3, del 5 al 6. Uno búsqueme Colosenses 3, del 5 al 6. Otro hermano búsqueme Gálatas 5, del 19 al 21. Y otro hermano Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Colosenses 3, del 5 al 6. Gálatas 5, del 19 al 21. Y Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿Quién tiene Colosenses 3? Sí, Jesús. Gracias. Las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gracias. Entonces, hermanos, podemos entender que la impureza se menciona a menudo como uno de los factores que nos alejan de la presencia de Dios. Cuando una persona anda en pecado, se ve. Cuando una persona hace cosas que no están bien delante de Dios, se nota. Tú conoces una persona que anda en pecado y hasta en la forma de caminar se ve. Hasta en la forma, en la cara se ve. ¿Qué nos dice Gálatas 5 del 19 al 21? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Los que practican estas cosas, la inmoralidad sexual entra dentro de la impureza. Y es algo fuerte, hermanos, no crean que es algo, porque muchas veces nosotros podemos ver los pecados visibles, pero los invisibles no los vemos. ¿Cuáles son los pecados invisibles? La arrogancia. ¿Qué otro? Ayúdenme. ¿Qué más? Los pensamientos, los malos pensamientos, los deseos sexuales, no los vemos en la mente, pero siempre juzgamos los que más se ven. Pero aún así dice todo esto, que no heredarán el reino de los cielos.
Los amanerados tampoco entrarán en el reino de Dios. Los que se mueven así como torciditos tampoco heredarán el reino. Son amanerados. Tengamos cuidado, hermanos. Si tienes un hijo amanerado, enderézalo a cuerazos. Aguas. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los asesinados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ingratos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está, gracias. Todas estas cosas que se mencionaron, tristemente, está en la impureza de los cristianos. Hay congregaciones donde permiten, de verdad nos enteramos de cada cosa que sucede en otras congregaciones, no en esta, espero y no, pero de verdad nos enteramos de cada cosa, que el pastor permite que anden fornicando sus feligreses nada más porque les diezman. Está mal. Eso está mal. Como es mi oveja que produce más lana, no pasa nada. Con tu diezmo lo arregla todo. Están locos. Perdón que lo diga así, pero están mal. Exacto. Yo no estoy hablando, la hermana lo dijo. De verdad, hermanos. Hay cosas que se ven, impurezas que se ven en el cuerpo de Cristo, que nosotros mismos mutilamos el cuerpo de Cristo. La impureza hace que una persona o una nación no pueda entrar en la presencia de Dios. Es triste, pero cierto. Estamos viendo lo que nos decía primero en el Antiguo Testamento, cómo es refinado el oro, pero en el Nuevo Testamento nos está diciendo cuáles son las cosas que traen impureza. Y como les digo, lo más triste es verlo en los hijos de Dios. Para tener comunión con Dios Santo, debemos implementar la pureza que Él originalmente quiso para nosotros. Vamos a Salmos 24, del 3 al 4. Salmos 24, del 3 al 4. Hay una frase muy sonada allá afuera, que incluso los hermanos afirman que dice en la Biblia, y es una frase de Mahatma Gandhi. Dice, Dios ama al pecador, ¿o cómo dice? Dios ama al pecador, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué creen? Dios no ama al pecador. Si no conoce de Cristo, Dios no lo ama. Si conoce de Él, Dios perdona, pero la consecuencia queda. ¿Sale? Salmos 24, del 3 al 5, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Gracias. En el Antiguo Testamento, la gente recuperaba su pureza sacrificando animales en la manera que Dios especificaba, como lo vimos en un principio, que les dije. ¿Cómo eran las ofrendas de Abel? ¿Perdón? Con la oveja más gordita. Incluso la Biblia dice que era grata la ofrenda de Abel delante de Dios. Incluso si nos vamos también al libro de Job, dice la Biblia que Job hacía holocaustos, hacía ofrendas todos los días de su vida por si alguno de sus hijos había pecado contra Dios. ¿Cuántas veces oras por tu hijo? Porque a veces cometen impurezas. No digo que tú los vas a salvar, pero oras por él y pides misericordia por él.
A veces no oramos ni por los alimentos. No oramos y no sabemos si ese alimento, cómo fue lo que prepararon, lo que hicieron. Hoy en día, ahorita que viene lo del Día de Muertos, te vas a una casa y le meto este tamal zacahuil que le dimos a los muertos. O sea, no es de que esté malo, pero a veces comes y la ofrenda te la dan y ni cuenta te das, pero ni oras, ni pides a Dios. O te ponen veneno en la comida y tú ni siquiera oras por la comida. Ahí entra la soberanía de Dios. Pero no oramos. Tampoco vas a probar a Dios, decir, voy a tomarme esto porque tiene veneno. No, hermanos, no pruebes. O sea, Dios puede librarte en su soberanía, pero sin que tú lo sepas. Entonces, aguas con eso, hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente recuperaba la pureza sacrificando animales en la manera que Dios especificaba. O sea, Dios les decía cómo lo tenían que hacer. Dios había declarado que los purificara. Vamos a Levítico 22:32. Si me pueden apoyar con otra agua, porfa. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Levítico 22:31, ¿qué nos dice? Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Podemos entender cómo es que Dios especificaba. Dios decía, tan solo lo que vimos en un principio desde el candelero, cómo tiene que ser. Tiene que ser de oro puro, los utensilios tienen que ser de oro puro, el aceite que tenían que llevar era de oro puro y todo. Ahora, también especificaba el día de reposo y sus sacrificios, el arrepentimiento y la fe en un Salvador venidero, demostrando en su obediencia a la ley, era suficientemente para que Dios declarara a las personas justas. En el Nuevo Testamento la pureza se recupera al poner nuestra fe en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ya no necesitamos hacer sacrificios. Si lo vemos desde el Antiguo Testamento, había un sumo sacerdote donde todos iban y le entregaban, yo quiero pedir perdón por esto, yo quiero pedir perdón por esto. Llevaban sus sacrificios y los entregaban a Dios. Pero ahora tenemos, a partir de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tenemos ese pase directo a hablar con Él. Vamos a Romanos 6, del 3 al 7. Y esta es la garantía que tenemos del perdón, porque ya no necesitamos hacer sacrificios. Solamente hubo un solo sacrificio y ya no va a haber más. ¿Qué nos dice Romanos 6 del 3 al 7? Romanos 6 del 3 al 7. Romanos 6 del 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su Resurrección. la resurrección. El 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado,
7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gracias, hasta ahí. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que ya no necesitamos sacrificios, sino solamente ese sacrificio. Cuando dice sepultando al viejo hombre, yo me bautizo, ya no pertenezco a lo que yo hacía antes. Incluso la Biblia nos dice, ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas, yo lo que hacía antes, ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pablo también enfatiza y dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, tenemos esa gratificación con Cristo, tenemos que ser agradecidos. Entonces, no podemos ser lo suficientemente puros por nuestra cuenta para ver a Dios. Y nos dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado. Y todo aquel que no se arrepiente está destituido de la gloria de Dios. Debemos tener la justicia de Cristo acreditada a nuestras cuentas, como dice en 2 de Corintios 5:21, pero no son cuentas bancarias. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. ¿Qué culpa tenía Jesús? Díganme, ¿qué culpa tenía él? Ninguna. Cuando eligieron a quién iban a crucificar, era Jesús y al otro, ¿cómo se llamaba? Barrabás. ¿A quién eligieron? A Jesús, para crucificarlo. Para liberar, sí. Entonces, hermanos, no nos damos cuenta del único sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados y la pureza que Él puso desde un inicio. Ahora, ¿qué es lo que significa ser cristiano? No nada más es ponerte la camiseta o el nombre. Con frecuencia el término pureza se utiliza hoy en día en relaciones con la sexualidad. La pureza sexual es estar libre de inmoralidad y perversión. La pureza está estrechamente relacionada con la santidad. Aquellos que caminan en santidad se mantendrán sexualmente puros, absteniéndose antes del matrimonio y siendo monógamos dentro del matrimonio, de una sola mujer. Hay inmoralidad sexual en los cristianos. Hay inmoralidad sexual en los pastores. Hoy en día nada más es el nombre de cristiano. Ya no hay cristianos como antes. Cristianos de oración. ¿Han visto la película de Cristianos de la Secreta? ¿Cristiano de la Secreta? ¿No la han visto? Pues así son. Hoy en día se está viviendo eso. Y si no la han visto, véanla, búsquenla en YouTube. Cristiano de la Secreta, así se llama. ¿De verdad? Tengan mucho cuidado. Hay hermanos que ya no nada más tienen una sola pareja, tienen varias parejas. Algunos dicen allá afuera tiene su catedral y sus capillitas. Otros dicen tiene su bolillito, tiene su pan de dulce y tiene sus bolillitos. No, hermano, eso no es así. La Biblia nos dice que seamos solamente de una mujer o las mujeres de un solo hombre y nada más. Dice Pablo, si no aguantas estar soltero, cásate. Cásate. Porque si no te quemas, y así lo dice literalmente, porque si no te quemas, ¿dónde te vas a quemar? En el infierno. Aparte de las ganas que tienes, te vas a quemar. O sea, aguas. Cuando hemos nacido de nuevo mediante la fe en Jesucristo, dice en Juan 3:3, ¿qué nos dice Juan 3:3? Son palabras del Señor Jesucristo.
Gracias. De cierto, como decirte, entiende, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1, 15 al 16. Ahora sí estamos viendo Biblia, 1 del 15 al 16. Primera de Pedro 1 del 15 al 16. ¿Qué nos dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias. Sed santos, como yo soy santo, dice Dios. Por eso es que Pablo siempre se refería, si nos damos cuenta, en las cartas que escribió Pablo, dice Pablo hablándole a los santos, se estaba refiriendo a los hermanos, a los apartados del pecado. Y esta mañana yo les digo, los santos que estamos aquí, porque somos apartados del pecado. No quiere decir, ay, son santos y traen su coronita acá arriba. No, hermanos. Quiere decir apartados del pecado. Esa pureza no se limita a nuestra sexualidad. Aunque eso es importante, Dios desea que vivamos con pureza en las relaciones con los demás. O sea, no nada más está hablando de pureza sexual, sino también en nuestras relaciones cotidianas a diario. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. ¿Cuántos son limpios de corazón? Levanten su mano. En veces. Cuando nuestros corazones están contaminados con impurezas, no podemos experimentar la presencia de Dios. No podemos orar, no podemos hacer las cosas, porque nos está atormentando lo que hicimos. Híjole, ya hice esto, híjole. Y luego venimos con el pastor o con los líderes o los hermanos. Es que Dios no me oye. Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dentro de esas impurezas, ¿qué hiciste? Pero cuando nuestra afirmación de justicia se basa en lo que Jesús ha hecho, nos esforzaremos por abandonar el pecado y viviremos con un corazón puro, disfrutando de la comunión con Dios, de la pureza. Quiero que me acompañes. Un hermano búsqueme Mateo 5:8. Otro hermano búsqueme Filipenses 4:8. Otro hermano Primera de Tesalonicenses 3 del 4 al 5. Otro hermano Primera de Timoteo 4:12. Y otro hermano Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias. Bienaventurados los limpios o puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora vamos a ver, también hay pureza en el pensamiento y en la mente. ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Filipenses 4:8. Gracias. Pureza en el pensamiento y en qué? Y en la mente. Todo lo puro viene de Dios. También vamos a ver, dice, ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5? Y pues está hablando de una, dígame. ¿Sí? Pureza sexual. Gracias, hermana. Está hablando de pureza sexual.
Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿Sí? sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias. Está hablando de una pureza como parte del carácter cristiano. Y ese texto va dirigido a los jóvenes. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Purificación de Dios. Por último, quiero que me apoyen con un video que quiero mostrarles. Tal vez han visto este video porque varios pastores lo han ocupado como una metáfora, como una enseñanza. Pero les voy a pedir de favor que me pongan ese video. ¿Ven ese animalito? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿No? Se llama arminio. Es un arminio blanco. Pero vean cómo es de ágil, cómo es sagaz. Estos animalitos son muy perseguidos porque su pelaje vale millones de dólares. Pero hay un ejemplo en ellos que son extremadamente limpios. Los cazadores no pueden agarrarlo. Los cazadores tuvieron que implementar algo para que lo pudieran agarrar. Son extremadamente limpios, que no permiten que haya nada de suciedad en su nido. Ahora, los cazadores implementaron esto. Esperan a que salga el arminio, van y ensucian con lodo su madriguera, sueltan a los perros lo corretean. Al llegar el arminio al agujero, se detiene porque está sucio. ¿Y sabes cuál es la metáfora de esto? Que prefieren ser devorados a ser ensuciados. Y esto va relacionado con los cristianos. Qué bonito sería que nosotros como cristianos prefiriéramos morir a la carne que a ser devorados por el pecado. Estos animalitos no se ensucian para nada. Son extremadamente limpios y nada más tienen, porque son extremadamente limpios, valen millones de dólares su pelaje. Porque siempre se mantienen limpios. ¿Cuántos hermanos arminios hay aquí? ¿O cuántos queremos ser arminios? No arminianos, arminios. ¿Cuántos queremos ser como ese animalito? Y te das cuenta cómo es que hasta en la naturaleza podemos ver cómo Dios se manifiesta. ¿Cómo hay esa comparación de este animalito que no quiere ensuciarse? Pues así debemos de ser como ese animalito los cristianos. Va a venir el enemigo, va a venir el mundo, nos va a querer ensuciar, pero nosotros debemos de permanecer fieles en Cristo. Debemos de ser como ese arminio, como ese animalito. Yo cuando vi ese video me quedé sorprendido porque dije, o sea, prefiere ser devorado a ser ensuciado. ¿De verdad? Y para agarrar un animalito de esos, dicen, bueno, estuve investigando, porque antes de mostrarles algo tengo que investigar, no nada más tengo que aventarlo así, que les cuesta mucho. Tan solo en el video vean cómo se mueve. Se mueve más rápido que una ardilla. Una zarigüeya, pues más rápido que una zarigüeya la puedes agarrar. Más que un cacomisle, igual se mueve más rápido que un cacomisle. La zarigüeya, si nos damos cuenta, es un animal que come carroña.
¿Sí saben cuál es la zarigüeya? El tlacuache. Come carroña, come excremento, come otras cosas. De eso se alimenta. Y eso quiere decir que se ensucia de cualquier cosa. Pero podemos ver ese animalito que no se ensucia de cualquier cosa. Entonces, sí estamos entendiendo la metáfora. ¿Cómo es que tenemos que ser limpios? Por último, acompáñame a Mateo 5:8. Y ponte de pie. No permitas que ninguna impureza pueda estar en tu vida. Tienes que ser refinado como el oro. Tienes que ser limpio como este arminio. No permitir que lleguen esas cosas a tu vida. Más los jóvenes hoy en día. Toda esa contaminación, toda esa escoria que hay allá afuera. Tengamos cuidado. Que nosotros no seamos la escoria, a eso quiero decir, que no seamos la escoria de la sociedad, que nosotros seamos ese oro puro, que nosotros seamos ese aceite puro, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ser, y no obteniendo un disfraz cada 8 días de cristiano, y el resto de la semana contaminados. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. ¿Qué nos dice Mateo 5:8? Lo vamos a leer todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. ¿Quién quiere ver a Dios? ¿Cuántos quieren ser limpios de corazón? ¿Cuántos quieren ser como ese animalito, el arminio? Yo sí quisiera ser como ese animalito. Es algo que no alcanzo a comprender todavía. Créanme que digo, o sea, ¿cómo es que un animalito se detiene para no ser sucio? Y en todos los videos que busqué, ningún animalito está sucio. Ninguno, ningún animalito. Todos siempre su pelito blanco, porque hay color cafecito, color blanco, café con blanco, café como... y cambia su color. Su color cambia en invierno por un pelaje color como beige, como el suéter de mi hermana Paulina, más o menos. Así más o menos el color. Entonces, inclina tu rostro y vamos a decirle a Dios: Dios, queremos ser limpios de corazón, queremos ser puros ante ti. Que no seamos unos cristianos impuros. Si estás viviendo en fornicación, adulterio, estás apartado de Dios haciendo cosas que no están bien, es momento de pedirle perdón a Dios. Es momento de decirle a Dios: Dios, perdóname. Si estás viendo pornografía, si estás pensando, tus pensamientos te llevan a cosas peores, es momento de decirle: Dios, yo quiero ser puro delante de ti. Yo no quiero tener una vida fuera de ti. Yo quiero que me purifiques. Quiero que tú seas Dios en mi vida. Ya no quiero vivir una vida de pecado. Ya no quiero tener una vida de fornicación, adulterio, todo lo que vimos que va contra la voluntad de Dios. Ya no quiero vivir así. Es momento que le digamos a Dios: Padre, perdóname. Y tal vez eso sea lo que esté estorbando para que tú tengas esa comunión con Dios y orar con Dios. Porque a veces no podemos orar por lo mismo. No es el enemigo, es el pecado que traemos aquí en la cabeza y nos está atormentando. El enemigo no puede entrar en tu pensamiento ni en tus sueños, pero nuestros pensamientos nos ganan a veces. Entonces es momento de que tú le digas a Dios: perdóname, Señor, ya no quiero vivir una vida así.
Ya no quiero vivir una vida adulterada, quiero vivir una vida pura delante de ti. Es momento, hermano. Dios, te damos gracias, Padre, esta mañana. Gracias, Señor, porque nos muestras tu palabra, Señor. Y nos muestras, Dios, cómo es que aún en la naturaleza, Dios, podemos entender, Dios, como este animalito, Señor, de que prefiere ser devorado, Dios, a ser ensuciado, a ser sucio. Padre, queremos ser unos hijos tuyos, unos cristianos, que no nos ensuciemos, Dios, de pecado, que no nos ensuciemos, Dios, de la corrupción.